a este canal, mis hermanos. Les doy la bienvenida a las dos audiencias que me acompañan. Vamos a hablar sobre el niquilismo en la sociedad actual. No se trata de las debilidades humanas de siempre, sino de una inversión lúcida. Se quita a Dios como fundamento de la moral y se pone el yo. Nos decía el padre Enrique Cases. Más allá del bien y del mal, el cardenal Sodano, al encontrar el tercer secreto de Fátima, dice que la visión de Fátima tiene que ver sobre todo con la lucha de los sistemas ateos contra la Iglesia y los cristianos, y describe el inmenso sufrimiento de los testigos de la fe del último siglo del segundo milenio. Es una interminable vía, es un vía crucis, es un vía crucis dirigido por los papas del siglo XX, un mundo masón, agnóstico, ateo, anticatólico, anticristiano. Es un siglo de tribulaciones, un tiempo de prueba especial en el que lo más llamativo es la lucha violenta de sistemas ateos contra los creyentes y contra la Iglesia. Las raíces intelectuales se pueden ver brevemente con un resumen curioso. En 1517 Lutero pone sus tesis en la catedral de Wittenberg. Se consuma la rebelión protestante. Europa pierde en parte a la Iglesia. En 1717, junto al deísmo, fundación oficial de la primera logia masónica en Londres, gran parte de Occidente pierde a Cristo. Los hombres alejan a Dios de su vida en una religión natural inerte. En 1917, triunfo de la revolución comunista en Rusia, gran parte de Occidente y del mundo pierde a Dios en un ateísmo militante. Pero también hemos de decir que en la década del siglo XVIII o en el siglo XVIII se pierde también el cristianismo y la religión, la fe, porque con esa revolución intelectual del iluminismo francés y la lucha de clases, se pierde también la fe porque se lucha contra ella. Persiguen a sacerdotes y los asesinan, destruyen una gran cantidad de templos en Alemania, en Francia, etc. En 1917 entonces tenemos esta guerra, pero en 2000 a 2017 no es fácil discernir lo que pasa en la actualidad. Nos falta perspectiva, pero poniéndonos no en clave profética, sino de predicción, podemos auspiciar algo porque las ideas tienen la vida propia y se desarrollan en hombres que a veces son lúcidos y otras veces inconscientes de lo que hacen, dicen o piensan. Planea el antiteísmo militante que arrasa la vida moral, psíquica y física de los hombres que, pretendiendo ser superhombres, pierden la mayor dignidad. Esto es visible en los hechos centrales de este siglo. Veamos el siglo XX, siglo de luces y sombras, pero mirando las sombras en un siglo cainita, Caín, el más cruel de los siglos, cosa más flagrante, cuando se confiesa en un orgullo extraño el más racional fruto del racionalismo de Hegel y del materialismo, surge el comunismo, un sistema ateo y combativo al máximo contra la religión como el opio de los pueblos, lo que nos había dicho Carlos Marx, pero además un promotor por una parte dice que la religión es el opio de los pueblos, pero realmente a lo que se refiere es a la Iglesia Católica, al cristianismo. Y por otra va a ser un gran promotor de las religiones de tinte neumatológico, de tinte, vamos a decir así, pentecostal, porque tienden a fragmentarse y entonces a dividir un cuerpo, como lo hacen al estilo de los microbios. Los resultados son millones de muertos, ataques frontales en la educación, en la familia, en el Estado, la destrucción de la moral en muchos más, promover guerras en todo el mundo, la lucha de clases, la lucha ahora de minorías con este neomarxismo, promover guerras en todo el mundo, en todos los continentes. Se calcula 160 millones de muertes de guerra, la mayor parte producidas por este sistema, pero además masacres de unos 100 millones y deterioro moral de muchos más. En 1989 cae el muro de Berlín.
Conviene recordar que en 1984 es consagrada Rusia al Sagrado Inmaculado, al Corazón Inmaculado de María. El sistema se deshace como un azucarillo, con restos graves, pero menos que los anteriores. El nazismo dura poco, pero es fuertemente virulento en su paganismo, más o menos ateo y claramente inhumano. Lo más llamativo es el holocausto judío, 6 millones de judíos asesinados. Algunos dicen que 1 millón. ¿Sí? Entonces lo más llamativo es este holocausto judío y también de muchísimos sacerdotes y laicos, especialmente en Polonia, y avisos para el resto del mundo. Parece inconcebible tanta crueldad, ataque, aunque vamos a decir, en los gulag soviéticos y cubanos no sean menores y hayan durado aún muchos años. Los 160 millones de muertos de guerra son un índice de crueldad contra el hombre después de haber negado teórica o prácticamente a Dios. Pero los 27 millones de mártires también indican que se ha dado la mayor persecución histórica o en la historia contra los seguidores de Cristo y contra Cristo mismo. Mucho más y más consciente que lo que ocurrió durante el Imperio Romano. Cabe pensar que ya han sido superados esos problemas y vivimos en un reino de paz y concordia. Tendremos que recordar que en México en la década de en los años de 1926 a 1929 hubo una gran persecución donde murieron 170.000 mexicanos, 400 sacerdotes, y hubo una gran expulsión de sacerdotes, religiosos, religiosas extranjeros. Se cerraron seminarios, conventos, casas de formación, escuelas católicas, se prohibió la enseñanza de la religión en la educación, y más que una educación laica, es una educación laicista, porque persigue a la Iglesia Católica. Se impidió que religiosos, religiosas y sacerdotes usaran en lugares públicos hábitos y signos religiosos. El cardenal Ratzinger, ante la cumbre del milenio de los jefes de Estado de todos los países del mundo que se proponen la paz, avisa que es una paz que abdica de la verdad y basada en el egoísmo, no en el amor, por lo tanto frágil y sin base sólida. Esto es terrible. Ahora el problema no se presenta tanto como un sistema político con sus tanques y cañones, se trata de algo más deleterio, el niquilismo que nace hace un siglo, que parece más difuso y minoritario, pero que ya ha alcanzado a muchos sectores de la sociedad inconscientes de sus raíces. Nuestra época ha sido calificada por ciertos pensadores como la época de la posmodernidad. Este término, utilizado frecuentemente en contextos muy diferentes unos de otros, designa la aparición de un conjunto de factores nuevos que por su difusión y eficacia han sido capaces de determinar cambios significativos y duraderos. Ciencia, tecnología, aparatos científicos aparecen ahora, pero cargada de un profundo racionalismo que a partir de esto y sobre todo la razón queda fuera. Es lo más incongruente. Un racionalismo sin razón. Una época, por lo tanto, material, de aparatos científicos. Una ciencia sin razón, sin ética, sin epistemología. Por eso, aquel gran filósofo argentino, aquel primero científico, ha creído necesaria la filosofía para interpretar y para dar solidez, sustento y camino a la ciencia, para recordarle quién es y evitar el cientificismo. Entonces, así, el término se ha empleado primero a propósito de fenómenos de orden estético, social y tecnológico. Sucesivamente ha pasado al ámbito filosófico, quedando caracterizado, no obstante, por una cierta ambigüedad, tanto porque el juicio sobre lo que se llama posmoderno es unas veces positivo y otras negativo, como porque falta consenso sobre el delicado problema de la delimitación de las diferentes épocas históricas.
Y si hablamos de un nihilismo positivista, hablamos de la suplantación de la ciencia como nueva religión del cristianismo, lo cual es terrible. Sin embargo, ¿por qué es terrible? Porque denigra la dignidad humana, porque impide la capacidad de razón del hombre, porque excluye al hombre de uno de los valores esenciales de su identidad, de su ser. ¿Cuál es? La libertad, la razón, la búsqueda de la verdad, del bien, la socialización en torno a valores y rasgos axiológicos culturales como son la religión. Sin embargo, es una falta de respeto, pero no hay duda de que las corrientes de pensamiento relacionadas con la posmodernidad merecen una adecuada atención. En efecto, según algunas de ellas, el tiempo de las certezas ha pasado irremediablemente. El hombre debería ya aprender a vivir en una perspectiva de carencia total de sentido, caracterizada por lo provisional y fugaz. Nada se puede anclar, no hay nada seguro, no hay nada firme sobre lo que se pueda pisar. No hay nada sólido, no hay nada válido, no hay verdades absolutas, no hay verdades universales, no existe la verdad objetiva. La verdad tuya, mía y de cada uno, subjetivismo antropológico. Y por eso, un relativismo moral, religioso, sincretismo, etc. Es la destrucción del género humano. Cada quien tiene su propia perspectiva de la vida y cada quien luchará por imponerla, quitando culturas, quitando vidas. Por eso muchos autores en su crítica demoledora de toda certeza e ignorando las distinciones necesarias contestan incluso a la certeza de la fe. Se ha dado el paso. En el siglo XIV, los llamados entonces modernos se redujeron a la metafísica, se reduce la metafísica a lógica, y se da un desarrollo de la ciencia experimental que en manos de bárbaros será destructiva, y en manos de los hombres éticos puede construir mejor la civilización del amor. Pero en este siglo será la razón como única forma de interpretación y comprensión del hombre y del universo, el racionalismo. En el racionalismo se pierde el ser, se reduce la verdad a certeza, se construyen sistemas mentales ajenos más o menos a la realidad. Los frutos de esos racionalismos son los ateísmos del siglo XX, Descartes, y la impotencia para plantearse la conquista de la verdad en la posmodernidad, Kant. Irreconciliable la fe con la razón. Pero el paso siguiente es el nihilismo. Esta es la terrible consecuencia. Este nihilismo encuentra una cierta confirmación en la terrible experiencia del mal que ha marcado nuestra época. Ante esta experiencia dramática, el optimismo racionalista se veía en la historia el avance victorioso de la razón, fuente de felicidad y de libertad, no ha podido mantenerse en pie, hasta el punto de que una de las mayores amenazas en este fin de siglo es la tentación de la desesperación. Y por eso viene el suicidio masivo de tantas personas, particularmente de jóvenes. La raíz del nihilismo no es tanto la comprensión del ser y de la nada, pues la nada es privación del ser. En vez de preguntarse por qué el mundo y no la nada, es más correcto decir por qué el mundo y no solo el ser por esencia, es decir, Dios. Es una inversión consciente y lúcida del ser por la nada, de Dios por el hombre, reduciendo al hombre a voluntad de poder, al superhombre que ha superado a los últimos hombres y que no necesita de Dios, que se basta a sí mismo. Pero vaya error de la nueva era cuando el hombre, la época azul y dorada, se topa con la enfermedad, con sus imposibilidades humanas y con la muerte. Se da cuenta que era falso todo esto. ¿Cuál es la raíz? Se trata de algo nuevo, el antiteísmo, ateísmo, que se manifiesta principalmente en el relativismo moral. Si usted piensa que el aborto es válido para usted, aunque no sea para la mayoría.
o para quien esté a favor de la vida. Es un ejemplo. Y por eso pena de muerte, se atenta contra la vida, aborto, posaborto, etc. Matrimonio entre personas del mismo sexo, adopción por parte de ellos. Y podríamos enumerar una gran cantidad de problemas éticos y morales de la sociedad contemporánea. Es un diagnóstico difícil, un diagnóstico teórico, esto del relativismo moral. Parece imposible e inconcebible, pero ahí está. Nietzsche es su portavoz. En 1889 dice, en frase fuerte que no es retórica ni poesía: un día mi nombre irá unido a algo formidable, el recuerdo de una crisis como jamás la ha habido en la tierra. Yo no soy un hombre, soy dinamita. Me revelo como jamás nadie se ha revelado. Yo soy también un hombre de la fatalidad. Yo soy también un hombre de la fatalidad. Y vaya que sí, es veneno puro su enseñanza. Así habló Zaratustra, ahí está contenido el superhombre y el anticristo, donde se desenmascara totalmente. Pues cuando la verdad entre la lucha, o cuando la verdad entre la lucha con la mentira milenaria, habrá convulsiones como jamás las hubo, convulsión de temblores de tierra ideológicamente hablando, desplazamiento de montañas y valle como jamás se han soñado. El concepto de política se diluirá en una lucha de espíritus. Todas las formas de poder de la vieja sociedad habrán saltado por los aires porque todas están basadas en la mentira. Habrá guerras como jamás las hubo sobre la tierra. Solamente después de mí habrá en el mundo una gran política. La gran mentira para él en el amor a Dios y a los demás, especialmente en Cristo, que ama en la cruz como hombre y como Dios, con un amor más fuerte que la muerte. Lo que dice el libro del Cantar de los Cantares en el capítulo 8. Su verdad luego dice que no tiene la verdad y lo sabe. Es un orgullo que es un correlato humano del orgullo y odio luciferiano o luciferino a Dios mismo, intentando ser como Dios en su más honda raíz. Es una envidia y soberbia, la misma de Lucifer. Para ello desenmascara a los filósofos de los últimos siglos, señalando su secreto, quizás inconsciente, que en sus filosofías solo buscan ese desembancar a Dios. Ahora él lo hace consciente y lúcidamente. Dice Nietzsche: hombres superiores, ese Dios ha sido vuestro mayor peligro. No han resucitado sino desde que yace en la tumba. Solo ahora llega la gran melodía. En el presente el hombre superior se convierte en dueño. Solo ahora la montaña del porvenir humano va a dar a luz. Dios ha muerto, ahora queremos que viva el superhombre. Son palabras fuertes y conscientes. No son accidentales. Dios ha muerto porque lo ha matado el racionalismo, el hombre con el racionalismo, porque lo ha matado el ateísmo. Pero lo ha matado, pregunto. ¿Y México no nos recuerda que Dios no ha muerto? El evento guadalupano, el evento cristero, ¿no nos lo recuerda? Y tantos mártires que han muerto a causa de su fe en Cristo. A 100 años vista esa obra, vemos las consecuencias en el mundo de los hombres. Ya en su juventud compara la moral socrática y apolínea basada en la razón con la dionisíaca, basada en la razón con la dionisíaca de desbordamiento de lo inconsciente. Beber drogas, beber alcohol, orgía sexual como un transporte místico y apuesta por la segunda. En otro lugar dice que se trata de Dionisios contra el crucificado, el egoísmo del oscuro contra el amor total. En su raíz está una colocación de la voluntad y de una lúcida irracionalidad por encima de la verdad y de la inteligencia y por supuesto de la fe en Dios, que ilumina al hombre para que alcance océanos de verdad y de amor. Se repite el pecado luciferino en clave humana. Rebeldía lúcida ante Dios al que no se puede negar porque es absurdo el ateísmo. Un cambio de un absoluto por otro. El materialista dándole a la materia propiedades divinas, eternidad, necesidad, inteligencia, perfección, belleza, y eso no es así.
Es el panteísmo al revés. Ahora es el antidios consciente el que recibe un amargo gozo, una euforia orgullosa al pretender que Dios ha muerto en la conciencia de los hombres. Error. Dios ha muerto en la conciencia de los hombres. Vean qué terrible. De esa rebelión por el engreimiento de esa rebelión por el engreimiento del orgullo que ha llegado al colmo. Ya no es un egoísmo más o menos burgués, sino el puro pecado del espíritu. El yo frente a Dios, pretender su belleza, su perfección frente a Dios, pero para alcanzar esa meta tiene que matar a Dios, no en sí mismo, cosa imposible, sino matarlo en la conciencia de los hombres, más allá de lo intentado por el racionalismo. Matarlo en la conciencia de los hombres, con el vitalismo, quitándoles la esperanza de Dios, del bien y de una vida mejor. El hombre superior se distingue del inferior por su intrepidez y el desafío que lanza el infortunio. Es un síntoma. Empiezan a prevalecer criterios eudemonísticos, cansancio fisiológico, atrofia de la voluntad, la fuerza pletórica, ansía crear, sí, sufrir y sucumbir. No quiere saber nada con la mezquina bienaventuranza cristiana, según Nietzsche, y los ademanes hieráticos. Detrás de estas palabras apasionadas se esconde el intento de hacer una verdad coherente contra la verdad que está en Dios y en su moral. Para que pueda vivir el hombre, ha de morir Dios. Si vive Dios, ha de morir el hombre. Afirma esta mentira soberbia, descomunal, pero lo afirma lúcidamente. De ahí el mal que puede hacer a los que no estén prevenidos y con armas para responder. Nietzsche, con su carácter destructor y niquilista, es un testigo de excepción de la crisis espiritual del siglo XIX, que alcanza en su estertor de lleno a nuestro tiempo. La manifestación diaria es la inversión para colocarse como ser supremo de lo antimoral. El ser como Dios, suceda lo que suceda, aunque sea una destrucción del hombre y de la verdad. Se intenta la muerte del padre para tener su herencia, como se ve, por ejemplo, también en las fantasías sexuales de Freud, discípulo de Nietzsche. Vale la pena citar algunas de las frases de Nietzsche que desvelan esta opinión que intenta ser coherente en su negación a Dios o de Dios. Escribe en 1881, lo que nuestra posición actual en relación con la filosofía tiene de nuevo es la convicción que no tenía aún ninguna época precedente, a saber que nosotros no tenemos la verdad. Todos los hombres anteriores tenían la verdad, incluso los escépticos, y en Zaratustra añade, nosotros hacemos una experiencia con la verdad. Quizás la humanidad va a perecer, pues sea. Nietzsche. Puede sorprender que se pueda vivir si se está seguro que no se tiene la verdad, pero desvela con lucidez que lo único que le interesa es la voluntad. La elección libre del propio, que yo pretendo ser como Dios, pero sin Dios y contra Dios. Es terrible ver que la humanidad puede perecer y se decide, pues sea lo que dice Nietzsche. Heidegger, comentando lo que puede suceder, dice en 1962, solo un Dios puede salvarnos. Ciertamente, solo Dios puede salvar al hombre que está consumado en la historia, que está consumando en la historia el peor de los pecados, el orgullo diabólico en los hombres. Ya no se trata, por lo tanto, de pecados de sensualidad, de ira, de avaricia, de envidia, aunque no faltan y se exaltan, sino de la traslación al hombre del pecado de origen de los ángeles infieles, soberbia, vivir al margen de Dios, vivir sin Dios, educación, sociedad, leyes, vida sin Dios. Eso se trata, eso es lo terrible. Ha descubierto que la inteligencia sigue al querer y quiere enfrentarse al mismo Dios, y para afirmarse a sí mismo frente a Dios planifica una inversión de la moral. Fuera el amor, la compasión, la humildad, la misericordia, los llama moral de esclavos cuando son la mayor expresión de la libertad. Desenmascara a los pensadores anteriores. Ya los nominalistas pierden el ser del siglo XIV,
y muestran una idea de Dios caprichoso que puede mandar lo contrario o contradictorio y lo malo si quiere. Descartes también, sin el ser y lejos de Dios, casi desconocido, reduce la verdad a certeza, porque la raíz de su pensamiento es querer dudar. Los racionalistas dirán que Dios no es nada sin el mundo y reducen el ser divino a la raíz, a la razón, en un vértigo de cambios que o con sin panteístas, o mejor dicho, que o son panteístas o son ateos, como desvelarán sus discípulos, pero ahora se llega al fondo, a la voluntad como orgullo recreado, es la rebeldía lúcida que sabe que fracasará, pero persevera con una extraña euforia que solo tiene su explicación en el pecado de Lucifer, la soberbia, la envidia, la avaricia. Todos somos espectadores de una rebeldía que ha llegado a las masas en todos los mandamientos. Falta de fe. Vamos a beber un poco más de esta bebida, un poco calda para la garganta, pero aquí en este depósito, por favor. Todos somos entonces espectadores. ¿Cuál es? Falta de amor. Existe desamor. Hay desapropiados, poco cumplidores de la fiesta, abundancia de supersticiones, adivinación, espiritismo, cultos satánicos, de destrucción de la familia, del matrimonio en espiral, de difícil solución, incapacidad para el amor, cinismo, ataques a la vida en todas sus formas, drogas, aborto, eutanasia, eugenesia, suicidio, pena de muerte, sexualidad alocada, aumento de la homosexualidad, aberraciones, impudor público, robos, injusticias, corazón cerrado a problemas que tienen solución como el hambre y la miseria en el mundo, mentiras, manipulación de la verdad. No se trata de las debilidades humanas de siempre, sino de una inversión lúcida que se disfraza de un gesto como cansino de indiferentismo ético. Se quita a Dios como fundamento de la moral y se pone el yo. Ese es el cambio que explica la clave de la cuestión. Con ello aparece un individualismo cerrado, lejano de aquel siglo XIX con errores, pero aún con retos de cristianismo. Ahora se utiliza la técnica al servicio de la voluntad de poder. Es la nueva cara del saber. Es poder y se busca, pase lo que pase, el dominio, aunque sea a costa de eliminar el amor, que es generosidad, apertura del yo al tú, desear el bien del otro, comunión de personas, buscar el cielo en el ahora, con actos de amor, de libertad, de bondad, de justicia, de bien. Podemos ver sus manifestaciones en el exceso de trabajo, en la dificultad, sino imposibilidad para amar, en el cinismo, en la frialdad de la amoralidad. Es algo más que la fragilidad del hombre. Es una voluntad que se pone por encima de la verdad y la inteligencia y se revela ciega y lúcida al tiempo. Se quiere a sí misma como ser supremo y se revela contra Dios y su ley de amor que considera moral de esclavos. Los frutos son desesperanza, individualismo, insolidaridad, aislamiento, endurecimiento, ataque a la religión, burla y blasfemia contra el mismo Dios. ¿Cómo realizarlo? Con la técnica utilizada al servicio de la propia voluntad después de haber desenmascarado a sus predecesores que se presentaban como racionales y racionalistas y en el fondo solo buscaban esa afirmación del propio yo frente a Dios que les pide abrirse a la verdad y al amor. Quizás una de las manifestaciones más graves es la del cambio de concepción de la mujer. Muchas ven su autorrealización lejana de la maternidad y en roles externos de competitividad. Los hijos se ven más como algo que se desea para uno mismo que como fruto de un amor excedente. Las frustraciones de ese planteamiento están a la vista con la frecuencia de las roturas matrimoniales, por la mentalidad anticonceptiva que hace imposible el amor más allá del amor propio y del individualismo. Las consecuencias de los hijos son una auténtica bomba de relojería. Soluciones las hay, no solo porque coexisten una buena masa de cristianos conscientes, una gran cantidad, más que masa, una gran cantidad de cristianos conscientes por la fuerza cultural
del cristianismo que ha fecundado la cultura grecolatina principalmente, sino porque hay vitalidad para respuestas nuevas ante retos ya antiguos, pero distintos de los que hace pocos años, bastante resueltos en todos los niveles. El problema sería no ser conscientes de dónde está el problema y no tener siquiera el diagnóstico, salvo la conciencia de un vago relativismo que no se sabe de dónde se nutre intelectualmente. Hay soluciones. Dios salva al hombre de todas las épocas de la revelación. Hay respuestas. Cristo es el hombre en el cual podemos conocer lo que es y puede llegar a conseguir un hombre lejos de la rebeldía estéril. Las puertas del infierno no prevalecerán, creemos con fe lo que dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 18. No prevalecerán sobre la iglesia. Fe en Cristo y que su mensaje tiene soluciones para todo. Fe que lleva al hombre verdadero al amor de Cristo, que obedece al Padre en la cruz en una liberación del pecado y del egoísmo nunca experimentadas. Cristo revela al hombre, Él ama y obedece al Padre incluso y sobre todo en la cruz, en la humillación, en la muerte. Revela que el hombre puede amar con un amor excedente, que no sea egoísmo disfrazado incluso de espiritualidad. Podemos amar como Él con la ayuda de la gracia, no solo como una lucha titánica, sino como una lucha humilde, oracional, amorosa, heroica, en aceptar la ayuda misericordiosa de Dios, volver de nuevo a la teología que puede fecundar a la filosofía y al pensamiento, volver a los pensadores franciscanos, a los pensadores dominicos, volver al pensamiento también agustiniano, ¿sí? Entonces, a este pensamiento, a esta filosofía, a la moral y a la convivencia, reunir lo elaborado paso a paso durante siglos. Han pasado los ateísmos que parecían imparables, han caído sus imperios y todos los enemigos de la iglesia pasan. Ahora ocurrirá de nuevo, pero debemos unirnos a la fe de una manera más firme. Muchas gracias. El primer paso es recuperar o mejorar la idea de Dios. No basta decir la palabra Dios para conocerlo. Es claro el decaimiento que representa el nominalismo padre de la cultura ajena a Dios, arbitrario, injusto en el fondo, al cual hay que rendir obediencia, no se sabe por qué. Sin embargo, el nominalismo ha hecho una aportación importante también en el pensamiento franciscano con Guillermo de Ockham. Y aquí sobre todo hay que entender el sentido, la inadecuada o falaz interpretación que se ha hecho del nominalismo. Es incomprensible, por lo tanto, que ante esa idea de Dios surjan movimientos de rebeldía o desesperación en muchos. Otros reducen la idea de Dios a algo vacío, extraño al mundo, secularismo, Dios no tiene nada que hacer en el mundo, ¿sí? O aparte de él, se comprende también la reacción atea ante ese Dios que no es Dios. La solución es recuperar la noción de Dios como el ser, por esencia, que por eso es amor, es decir, donación total de sí, que se concreta en la riqueza de amor interpersonal de las tres divinas personas, de las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una comunión entre las tres, que alcanza la unidad total de un solo Dios, un Dios que crea por amor, teniendo al Padre como modelo, al Hijo. Teniendo el Padre como modelo al Hijo, origina un mundo de hijos por la acción del Espíritu Santo. Un Dios que ante el abuso de la libertad, que es el pecado, reacciona con la sobreabundancia de amor a la redención misericordiosa en la que el Hijo se hace hombre para que los hombres lleguen a ser hijos de Dios, y compra su salvación con la locura de amor del sacrificio de la cruz, enviando al Espíritu Santo para que renueve la faz de la tierra, siempre respetando la libertad de los hombres. A un Dios así se le puede amar, y de hecho es lo que nos pide para nuestro bien. Amarlo sobre todas las cosas, seguirlo, imitarlo, ser otro Cristo por el bautismo. Después
Viene la renovación de la fe, más allá de un alambique mental cerrado a lo más importante, que es la apertura a la luz divina que ilumina al hombre más allá de sus posibilidades naturales, que lleva a plenitud su existencia y que da sentido a su razón, que no la niega, sino que la integra para que sea iluminada por la fe. Fe viva como don de Dios que se acepta de una manera total y coherente, especialmente en el primer mandamiento del amor, que es lo más puesto a prueba en la práctica de una vida de oración contemplativa. Y en nuestro tiempo se da una movilización de cristianos llamados a la santidad en medio del mundo. Fe doctrinal, fe de niños y doctrina de teólogos. Hay respuesta para todos los interrogantes, pero al mismo tiempo conviene desplegar todo lo que está implícito en el mensaje revelado. Formamos mejor leer, volver a las fuentes y fecundar con su agua tierras nuevas sin complejos, seguir el misterio de la iglesia, en la que está el misterio de Dios, los sacramentos, el depósito de la fe, el magisterio, la tradición y la palabra de Dios. Biblia, recuperar la metafísica y las preguntas esenciales, superando el niquilismo y la pérdida del sentido de la vida. La vida tiene sentido, significado, luz, esperanza. Juan Pablo II dice al respecto: se puede ver así que los términos del problema van completándose progresivamente. El hombre, por su naturaleza, busca la verdad. Esta búsqueda no está destinada solo a la conquista de verdades parciales, factuales o científicas, aquello experimentable, por Dios. No podemos decir eso del hombre. No busca solo el verdadero bien para cada una de sus decisiones. Su búsqueda tiende hacia una verdad ulterior que puede explicar el sentido de la vida. Por eso es una búsqueda que no puede encontrar solución si no es en el absoluto. Se ha de tratar o se ha de tener presente que uno de los elementos más importantes de nuestra condición actual es la crisis de sentido. Los puntos de vista, a menudo de carácter científico, sobre la vida, sobre el mundo, se han multiplicado de tal forma que podemos constatar cómo se puede el fenómeno de la fragmentariedad del saber. Precisamente esto hace difícil y a menudo van a la búsqueda de un sentido. Y lo que es aún más dramático en medio de esta varaunda de datos y de hechos entre los que se vive y que parecen formar la trama misma de la existencia, muchos se preguntan si todavía tiene sentido plantearse la cuestión del sentido. La pluralidad de las teorías que se disputan la respuesta, o los diversos modos de ver y de interpretar el mundo y la vida del hombre, no hacen más que agudizar esta duda radical que fácilmente desemboca en un estado de escepticismo y de indiferencia en las diversas manifestaciones del niquilismo. La consecuencia de esto es que a menudo el espíritu humano está sujeto a una forma de pensamiento ambiguo que lo lleva a encerrarse todavía más en sí mismo dentro de los límites de su propia inmanencia. Sin duda, hablamos de ninguna referencia a lo trascendente. No existe Dios en ninguna parte. No está Dios, no está Cristo, ni siquiera como revelación del Padre. Es más, ni la iglesia como esposa de Cristo, donde Él se revela, ni la familia. Esto es terrible. Una filosofía carente de la cuestión sobre el sentido de la existencia incurriría en el grave peligro de degradar la razón a funciones meramente instrumentales, sin ninguna auténtica pasión por la búsqueda de la verdad hasta sus últimas consecuencias. Por eso es importante la filosofía. Y todo ello con la ambición humilde del que sabe que como orante puede alcanzar océanos de verdad, como dice San Juan Pablo II en la Fides et Ratio, en la encíclica Fe y Razón. Superar los cepos que los hombres nos hemos fabricado, y al perder la llave no sabemos cómo liberarnos de sus ataduras. Tras la fe, la esperanza como seguridad de la gran meta que se puede alcanzar.
lejos de los pesimismos que ensombrecen el caminar de los hombres, más allá de las decepciones históricas, abiertas al futuro y sobre todo a la vida eterna. En conclusión, mis hermanos y hermanas, en conclusión, se trata de vivir de verdad la caridad, no solo unas limosnas dadas distraídamente, sino amor excedente, benevolente, generoso, que sabe concretarse en una civilización del amor, como lo pedía el Papa Pablo VI. Un amor que sabe hacerse cultura, forma de vida, que lo encontramos en libros, en formas de pensar, en las bibliotecas, en las escuelas, en las familias, en los barrios, en las parroquias. Un amor que sabe y fecundar a todos los hombres, las instituciones, la familia, el trabajo, el arte, la ciencia, la filosofía y todas las creaciones humanas. Base de toda la moralidad, sin Dios, sin su amor y sin el nuestro, la vida moral se seca o se convierte en la obsesión del que quiere alcanzar de un modo imposible y obsesivo la felicidad que se le escapa siempre de las manos como agua, ¿sí? Porque solo se encuentra en el vivir amoroso y entregado a Dios y a los demás. Ciertamente la crisis del mundo son crisis de santos, como señala con acierto iluminado por la fe el beato José María Escrivá de Balaguer. Y ciertamente, como también lo señala San Francisco de Asís, mi Dios y mi todo, existe la posibilidad de que todo bautizado se encuentre con el Señor porque tiende naturalmente a Él, porque fue creado a su imagen y semejanza. Y ser santos conscientes de la batalla que se ha planteado por el niquilismo y puede dejar innumerables víctimas si no somos capaces de desenmascararla y luchar donde verdaderamente están los problemas, como bien lo decía también San Ignacio de Loyola, ¿sí? El ejército de Satanás y sobre todo el ejército de Cristo. ¿De quién eres? No puedes estar en medio. ¿Con quién estás? O amas o rechazas, o perdonas o condenas, o hablas bien o difamas, o construyes con la fe el amor, o destruyes con el odio y los sincretismos. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Gracias por su fraternal atención. Nos vemos en la siguiente sesión.